Pues hoy vamos a tener simplemente, y este es el título que quedará, unas pequeñas reflexiones sobre la caída del hombre. Igual que hicimos el domingo por la mañana, en el que había unas cuantas personas aquí, vamos a hacer hoy. Vamos a analizar el capítulo 3 del Génesis y vamos a ver qué lecciones sacamos de aquel entonces y sobre todo aplicadas a nosotros hoy. ¿Qué lecciones importantes podemos sacar de la caída del hombre explicada por Dios en el capítulo 3 de Génesis? Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Fijaros que lo primero que llama la atención en este relato es que dice que la mujer era muy astuta, el animal más astuto de los que Dios había creado. Sin duda, Satanás escogió el animal más inteligente que había en ese momento en la creación. ¿Sabéis? La serpiente de aquel entonces, o el dragón de aquel entonces, porque más bien debía ser un dragón que una serpiente, no tenía nada que ver con las serpientes de hoy. Era un animal que describe Elena de White, lo podéis leer si queréis tranquilamente en Patriarcas y Profetas, está en el capítulo 3 o así, creo, 3 o 4, y ahí veréis cómo ella describe esa serpiente. ¿Sabéis? El chino mandarín, que es uno de los idiomas más antiguos que se conocen, junto con el hebreo o el egipcio, pues el chino mandarín, que es un idioma muy parecido al egipcio, porque es un idioma que se mueve por ideogramas. Sabéis que los ideogramas es que en vez de letras, pues hago dibujos de alguna manera. Bueno, pues el chino mandarín hace dibujos, dibujos muy estilizados, pero hace dibujos, no tan gráficos como los egipcios, pero hace dibujos. Así es que el chino mandarín es muy interesante que, bueno, esto es para los que duden si existió o no existió la creación y estas cosas, ¿verdad? Sabéis que las cosas se repiten por tradición, ¿Sabéis cómo el chino mandarín expresa serpiente? Es decir, cuando ellos tienen que poner serpiente, bueno, pues ellos, está aquí el ideograma, si a alguno luego le interesa lo puede mirar. Serpiente está formado por tres símbolos muy interesantes. Ellos dibujan una cosa así, que es una serpiente, luego dibujan tres cosas así, que son cabellos, y luego dos cosas cuadradas laterales, que son alas. Así es que ellos, para explicar la palabra serpiente, o para escribir la palabra serpiente, escriben una serpiente con cabellos y con alas. Qué interesante, ¿verdad? Porque luego veréis cómo ellos describían el jardín o cómo ellos describen la tentación. Así es que vemos que esta serpiente no tenía nada que ver con las serpientes que hoy tenemos. Sabemos que Dios la maldijo, especialmente sobre todos los animales de la creación. Luego, ¿qué le estaba diciendo con la maldición? Le estaba diciendo que las consecuencias del pecado sobre ese animal en particular iban a ser terribles. Es decir, las transformaciones, las degeneraciones y mutaciones que el pecado provoca sobre este animal iban a ser más que sobre ningún otro animal. Y es así, porque realmente vemos que dice, te arrastrarás sobre el vientre, finalmente le acaba diciendo, luego no se arrastraba sobre el vientre, debía de caminar. Ahí se lo dice. Se arrastrará sobre el vientre, polvo comerás, y es cierto que come polvo. Yo he manejado serpientes muchos años de mi vida
y la verdad es que cada vez que comen un ratón o una lagartija o un pollo o lo que sea, pues como lo comen a ras de suelo, se embadurna de su propia saliva y aquello se traga polvo, hojas y de todo se traga para adentro. Y como además no mastica ni limpia ni nada, sino que todo se lo traga, pues se va tragando todo lo que lleva pegado el animal encima. Así es que realmente acaba comiendo polvo. Elena de White dice que era un animal que brillaba con todos los colores del arco iris cuando volaba por el jardín del Edén. Así es que imaginaros este animal bellísimo, atractivo, impresionante, que llamaba la atención, es el que Dios escoge para tentar a Adán y Eva. ¿Es que Adán sabía si iba a acudir al árbol Eva o Adán? ¿Sabía Satanás esto? ¿Satanás sabía quién iba a acudir al árbol? Satanás no sabía quién iba a acudir al árbol. Podía acudir Adán, podía acudir Eva, podían acudir los dos. Así es que, ¿qué estratagema preparar para enganchar a uno, al otro o a los dos? Bueno, Satanás solo tenía un lugar por donde podía entrar, desde donde podía tentar. ¿Y ese lugar cuál era? El árbol del conocimiento del bien y del mal, que curiosamente estaba muy cerca del árbol de la vida, porque los dos estaban en el centro del Edén. Lo vemos en el capítulo 2, ahí lo dice, que estaban los dos árboles ahí en el centro. Y Dios le dijo a Adán y Eva que de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué ocurría? No podían comer. Eso lo añadió Eva, porque Dios no dijo ni lo toquéis. Eso lo añadió Eva, y veréis lo que el Espíritu de Profecía dice sobre esta añadidura. Es muy importante y va a ser una lección para nosotros hoy. Dios solo dijo, no comáis de él, porque el día que comáis, ese día moriréis. Pero Eva añadió de su cosecha, ni lo toquéis. Así es que ella dijo, ni comamos, ni lo toquemos. Y esta añadidura de Eva le dio una ventaja a Satanás. Bien, realmente supongo que todos aquí estaréis y sabréis que la serpiente no hablaba. Ningún animal de la creación hablaba. Así es que ahora imaginaros el cuadro. Eva se ha apartado de Adán, está paseando sola por allí. Curiosamente, en vez de ir a cualquier lugar del jardín del Edén, se acerca hacia el centro del Edén y se acerca especialmente al árbol. Y desde lejos ve la serpiente encima del árbol, comiendo los frutos que Dios había dicho, no comáis de ellos, porque el día que los comáis, ese día moriréis. ¿Y sabéis por qué digo que la serpiente estaba comiendo? Porque Elena de White dice que estaba comiendo. Y además la serpiente le dice luego a Eva, yo he comido de los frutos y no me ha pasado nada. Además, fíjate, he adquirido el don del habla. Se lo dice. Así es que se produce un diálogo. ¿Y cómo la serpiente puede iniciar un diálogo? Con Eva, ¿cómo lo puede iniciar? Porque podía pasar una cosa, que la serpiente iniciara una frase y Eva saliese corriendo. ¿No? Podía pasar eso. Así es que, ¿qué tipo de frase tenía que dar para enganchar a Eva? Tenía que conseguir enganchar a Eva en un diálogo. Tenía que conseguir enganchar a Eva para que dialogara con él. Ahí está el primer peligro, dialogar con Satanás. Ella se quedó mirando al árbol, eso es lo primero. Se quedó mirando a la serpiente, se quedó mirando que la serpiente estaba comiendo, y entonces ella empezó en su mente a pensar, si Dios ha dicho que no comamos del árbol porque moriremos, la serpiente está comiendo y no se muere. Y ahora de repente, mientras está pensando eso, dice Elena de White que escuchó como que sus propios pensamientos los estaba reflejando la serpiente, porque de repente la serpiente le dice, con que Dios os ha dicho que... Pero no dice lo que Dios les ha dicho. ¿Qué dice la serpiente? Que no podéis comer de ningún árbol del huerto. ¿Qué consigue con eso, Satanás? A ver, ¿qué consigue? Si alguien te dice una mentira muy gorda, muy gorda, muy gorda, ¿tú qué tienes que decir?
No, eso no es así, estás equivocado, hombre, estás equivocado. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que decir una mentira muy gorda, muy gorda, muy gorda, para que Eva saliera a la defensa de Dios. Porque claro, Eva en ese momento sale a la defensa de Dios y dice, no, estás equivocada. Estás equivocada, Dios no ha dicho eso. Dios nos ha dicho que podemos comer de todos los árboles del huerto. El único del cual no podemos comer, ¿cuál es? Este de aquí. Y además, ni tocarlo. Eso no lo había dicho Dios, porque lo tenéis en el capítulo 2, lo que Dios dijo. Y Dios dijo, solo no lo comáis. ¿Qué adivina la serpiente cuando Eva añade esto de ni tocarlo? ¿Qué pensáis que pensó Satanás inmediatamente? A ver, si Eva se hubiera únicamente dicho, Dios nos ha dicho que no comamos de este árbol, podemos comer de todos, pero de este no podemos comer. Y se hubiera remitido fielmente a lo que Dios había dicho, pues Satanás no hubiera tenido ninguna pista. Pero como ella añadió, ni lo toquéis, ¿qué pensáis? Los que habéis estado en el estudio, no quiero que contestéis, quiero que contesten otros. ¿Qué pensáis que pensó Satanás al decir esto, Eva? Claro. Claro. Le había dado tantas vueltas. Satanás tuvo una pista sobre que Eva estaba preocupada y estaba pensando, fijaros que Satanás no puede leer nuestros pensamientos, pero es tan buen psicólogo, tan impresionante psicólogo, que una pequeña palabra que soltemos fuera de la palabra de Dios o añadida a la palabra de Dios y Satanás nos va a enredar. Y Satanás enredó a Eva con esa añadidura. Primero tuvo pistas de que Eva no estaba allí por casualidad. Eva estaba allí porque estaba paseando y estaba dándole vueltas. Oye, ¿y si solo lo toco el fruto, pasará algo o no pasará nada? Así es que ella se vio traicionada por sus propios pensamientos y Satanás tuvo una pista de que Eva estaba preocupada por eso y dijo, te atrapé. Estaba dudando, estaba dándole vueltas a lo que Dios había dicho y luego le añade algo a la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros añadimos o quitamos cosas a lo que Dios ha dicho? ¿Qué ocurre? Automáticamente, y esta es la lección, somos pasto de los engaños de Satanás. Por eso el Apocalipsis termina diciendo, hay de aquel que quite algo o añada algo a este libro, porque también yo quitaré su nombre del libro de la vida. Es decir, no podemos añadir ni quitar nada a lo que Dios ha dicho. Este fue el primer error de Eva. Eva añadió algo a lo que Dios había dicho. Y Satanás tuvo ahí una pista que luego va a emplear al final de la conversación de una manera magnífica, porque no se puede decir otra cosa. La verdad es que fue muy astuto. Dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer cuando Eva le dice, moriremos si comemos o tocamos de este árbol, la serpiente le dice, no moriréis. Bien, y este no moriréis, Satanás lo sigue manteniendo hoy en día, ¿sí? ¿Y cómo lo mantiene Satanás esto? ¿Cómo lo mantiene? Esta mentira de no moriréis, ¿cómo Satanás intenta alimentar entre los hombres que no creen en Dios sobre todo, e incluso aquellos que creen en Dios, este de no moriréis? ¿Cómo lo alimenta esto? A través de la reencarnación, muy bien. A través de la inmortalidad del alma, a través del espiritismo y la comunicación con los muertos. Pues claro, si yo me estoy comunicando con mi madre y me está diciendo cosas que solo ella sabía, pues claramente aquí mi madre no ha muerto realmente, ha pasado otro sistema de vida, pero no ha muerto. Otros creen que no, que se reencarna en otra persona, en un animal, en una cucaracha o en lo que sea, pero que no muere realmente. Es decir, el alma es inmortal y hay una parte del ser humano, según todas las creencias paganas, que sigue viviendo eternamente. Así es que, de alguna manera, pues la serpiente tenía razón. Así es que todos los que creen en el alma inmortal le dan razón a Satanás. Le dicen,
es verdad, no morimos, porque finalmente mi alma no muere nunca, y ahí van mis pensamientos, ahí va mi forma de ser, ahí yo sigo interactuando con las personas que me rodean, les sigo ayudando, por eso hay intercesores, etcétera, 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 ¿verdad? Y con eso abrimos la puerta ¿a qué? A seguir hablando y dialogando con Satanás, con Satanás. Por eso Dios dice que es una abominación, lo dice bien claro en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que es una abominación, ¿qué? ¿Consultar a qué? A los adivinos, a los médiums, a los muertos, es una abominación. Y un argumento que podéis tener cuando habláis con alguien que os dice, pues yo he ido a un médium o quiero consultar a ver mi madre que murió, o mi hermano, o mi hijo, pues un argumento que podéis darle claramente es, ¿tú crees que Dios dice que es una abominación consultar a los muertos? Una abominación es algo horroroso, es una barbaridad para Dios. Si realmente mi madre es cristiana, yo soy cristiano, y yo creo que ella murió y su alma está en el cielo y está intercediendo por mí y está cuidando de mí, ¿por qué Dios dice que es una abominación el que yo pueda entrar en contacto con ella? Si ha sido una persona buena, yo soy una persona buena y creyente, ¿por qué Dios dice que es una abominación? Es decir, que es una cosa espantosa que yo entre a hablar con mi madre que murió. No, pero si su alma está en el cielo, entonces, ¿cómo que es una abominación? ¿Por qué dice Dios que es una abominación? ¿Por qué? Porque ¿con quién estamos conversando realmente cuando conversamos? ¿Con quién? Con Satanás. Por eso es una abominación. Por eso es una abominación increíble. Dios me está advirtiendo y me está diciendo, es una abominación porque realmente tú no estás conversando con un ser que te quiere. Estás conversando con el propio demonio que te odia a muerte y que quiere matarte. Por eso es una abominación. Pero Satanás intenta mantener la mentira original. No moriréis. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues lo hace con 1000 formas, a través de los médiums, a través del tarot, a través de... Y a través de eso él intenta mostrar que no, que hay mucha gente por ahí viva, Eso es así, Félix. Lo que pasa es que hay personas que no creen eso, creen que el cuerpo está formado por un cuerpo mortal y un alma inmortal. Y cuando te mueres, pues el cuerpo se va a la tumba y al polvo, y el alma se va pues al infierno, al purgatorio o al paraíso, ¿no? Nosotros sabemos que la Biblia no dice nada de eso, y que eso es un engaño mantenido por Satanás que viene del paganismo y que se infiltró en la Iglesia Católica Romana y después en el resto del cristianismo, durante toda la Edad Media, cuando dos grandes filósofos de la Iglesia Católica metieron esas teorías dentro de la Iglesia, con lo cual Satanás consiguió mantener la mentira que le dijo a Eva en el Edén. ¿Qué dice el relato más adelante? El versículo 5 dice, pero sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le propone Satanás entonces? Le dice, no, mira, te estás equivocando. Dios sabe que el día que comas de este árbol, ese día se te abrirán los ojos, es decir, alcanzarás una sabiduría espectacular, tan espectacular que llegarás a ser como Dios. Y dice Elena de White que la serpiente, para argumentar esto, le dijo, ¿ves? Yo estoy comiendo y no me estoy muriendo, y encima hablo. Así es que tú que eres una maravilla, y dice que Satanás engatusó a Eva dándole halagos sobre su belleza, su inteligencia y de todo, y le dijo, imagínate cuando tú comas el fruto, bueno, serás algo increíble. Así es que Eva quedó engañada completamente. Y fijaros que Eva podía haber dicho, bueno, vamos a ver, este animal a mí hasta ahora no me ha dado nada. No me ha dado nada, no ha hecho nada por mí. Nada más que ahora descubro que está hablando y me dice unas cosas totalmente contrarias a Dios. Totalmente contrario a lo que Dios dice. Sin embargo, ¿Dios qué me ha dado?
¿Qué me ha dado Dios? Me ha dado todo. Todo lo que tengo me lo ha dado Él. Así es que fijaros, no lo conozco de nada y estoy creyendo en lo que dice. Y el que conozco de toda la vida, lo estoy rechazando. Y fijaros que esto ocurre constantemente en nuestro mundo. Nuestros hijos que los hemos criado, los hemos educado, les hemos dicho lo mejor, les hemos dado nuestra experiencia, nuestras creencias, todo, Y ahora viene su amigo, en plena adolescencia, su amigo, que no cree, que es un ateo, y le mete otras teorías. Y el niño o la niña, en vez de creer a lo que sus padres, que son los que le han amado, le han alimentado, le han mostrado todo su cariño, ¿a quién va a creer el niño y la niña? Va a creer al amigo, al enemigo, va a creer a ese en vez de a nosotros. Pero lo mismo ocurre en nuestra iglesia ocurre lo mismo. ¿Cuántas personas llevan toda la vida en la iglesia, conocieron el Evangelio, se entusiasmaron, amaron a Dios, y de repente viene un hermanito por ahí, o uno que dice que es un hermanito, y le empieza a contar unas teorías extrañas, y se olvida de todo, y se cree las 4 falsedades que le acaba de contar el falso hermano de turno, y abandona la iglesia. Y ¿cuántas veces ocurre esto? ¿Cuántas veces? Esto es lo que le ocurrió a Eva. En vez de acordarse de todo lo que Dios había hecho por ella hasta ese momento, y que no tenía nada por el cual desconfiar de Dios, ningún motivo para desconfiar de Dios, va y crea a esta serpiente que se queda anonadada porque está hablando y encima le dice todo contrario a Dios. Y es interesante, esta serpiente, ¿qué le propone? Le propone 3 deseos, ¿verdad? El primer deseo es probar este fruto bonito, hermoso, No lo has probado nunca, has probado todos los demás, pero no lo has probado, ¿verdad? ¿A que tienes ganas de probarlo? Lo mismo hace Satanás, nos pone una cosa bonita, hermosa, delante, y nos dice, ¿a que tienes ganas de probarlo? ¿A que tienes ganas de hacerlo? ¿A que tienes ganas de...? Y nosotros tontos vamos y lo hacemos, sin pensar en las consecuencias que todo eso traerá después. Y a continuación le dice, bueno, y es que además cuando comas este fruto, entonces vendrá el segundo deseo, que es que alcanzarás una sabiduría prodigiosa. Y el tercer deseo es que llegarás a ser como Dios. Así es que le propone 3 deseos, 3 deseos, 3 deseos, y le dice, venga, ya verás cómo se cumplen. Pero si os fijáis, la serpiente está hablando siempre en qué persona verbal está hablando. A ver. ¿Está hablando, le está diciendo tú, o qué está diciendo todo el rato? ¿Está diciendo tú o qué está diciendo? Está hablando de vosotros. Vosotros. Es decir, todo el rato Eva está hablando en singular y la serpiente le contesta siempre vosotros, vosotros, vosotros. ¿Por qué está diciendo siempre la serpiente vosotros? Cuando comáis, cuando... Siempre en plural. No está hablando con Eva, ¿por qué habla en plural? ¿Por qué habla en plural? Porque quería, y le está de alguna manera diciendo a Eva, mira, esto no funcionará si no coméis los dos. ¿No sois una sola carne? Pues esto no se producirá hasta que tu esposo también coma contigo. Así es que come tú y luego llévale corriendo los frutos a tu esposo para que él coma también. Entonces ocurrirá esto. Así es que Eva, fijaros qué interesante, dice, y vio la mujer, versículo 6, que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Veis? Ella come, lleva a su marido y aparentemente todavía no se han producido los síntomas. Y Moisés te muestra los síntomas después de que el marido ha comido. Ahí comienzan a ocurrir los deseos. Fijaros que la serpiente le está diciendo a Eva, le está diciendo, oye, ¿sabes qué? Dios os está engañando, porque Dios encontró este árbol antes que vosotros, por eso es Dios. Él comió del fruto y Él es Dios. Y ahora Él no quiere que vosotros comáis del fruto para que no seáis igual que Él. Eso es lo que le está diciendo. ¿Qué está haciendo?
está reproduciendo el mismo pecado que él había cometido en el cielo, se lo quiere hacer cometer a Eva y Adán. Él mismo. Él quería ser igual a Dios, quería tener la sabiduría de Dios y sentarse en el lugar de Dios. Como no lo consiguió, ahora le va a meter la misma tentación a Eva. Oye, come de este fruto y entonces alcanzarás la misma sabiduría que Dios y serás como Dios. Le está metiendo eso. Y le está diciendo, Dios es un egoísta. Dios se quiere guardar este fruto para él, por eso os ha prohibido que comáis de él. Así es que, finalmente, Eva analiza el fruto, dice, vio que el árbol era bueno para comer, empieza a entrar el deseo por los ojos, ella analiza los sentidos, era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Y qué ocurre? Se producen los 3 deseos como Satanás había dicho, comerás del fruto, alcanzarás una sabiduría prodigiosa y serás como Dios. ¿Se producen los 3 deseos? Es muy interesante porque Moisés dice, después de que ella le da al marido, Elena de White dice también que cuando Eva acudió a él se quedó petrificado porque dice que venía con las manos llenas de frutos. Y se ve que eran unos frutos muy característicos porque él los reconoció a distancia. Inmediatamente vio lo que había pasado. Y dice Patriarcas y Profetas que se le cayó el alma a los pies, que se quedó. Y entonces le dijo, ¿qué has hecho? Y dice que Eva dice que toda gozosa y contenta le explicó la conversación con la serpiente y que no me ha pasado nada, he comido del fruto y mira, no me ha pasado nada, come tú también y alcanzaremos sabiduría y seremos como Dios. Y Adán no cayó por el mismo motivo que Eva. Adán sabemos que cayó, lo dice el Espíritu de Profecía, y comió voluntariamente, esta vez no fue engañado, comió voluntariamente, porque no, dice, veía la eternidad privado, no se veía en la eternidad privado de Eva. Así es que la amaba tanto que dijo, bueno, pues si hay que morir, yo muero con ella. Yo muero con ella, ¿de acuerdo? Y dice que cogió el fruto y comió apresuradamente. Y ya. Y ya. ¿Sabéis? Hay un detalle que se me ha olvidado, que es que dice Elena de White que la serpiente, cuando Eva estaba dudando si cogía o no cogía el fruto, dice que la serpiente tomó el fruto y se lo puso en las manos. Tomó el fruto, ella, la serpiente misma, y se lo puso en las manos. Y le dijo, ¿ves? Como tú dijiste, lo estás tocando y no te estás muriendo. Se lo dijo literalmente. Dice Elena de White que empleó sus propias palabras. Y le dijo, ¿ves? Lo estás tocando y no te estás muriendo. Así es que igual será si te lo comes, tampoco te morirás. Así es que Eva lo comió, se lo llevó a su esposo y automáticamente, fijaros lo que muestra aquí, lo que muestra Moisés. Fijaros qué interesante y qué sarcástico es Moisés. Dice, y fueron, comieron, primer deseo se cumple, versículo 7, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Así es que se produce el primer deseo, se produce el segundo deseo, se abren los ojos, pero no para alcanzar sabiduría, sino para darse cuenta que hasta lo que llevaban encima se lo habían robado. Es decir, les habían quitado hasta la ropa, los habían timado. Y Elena de White dice que las vestiduras de luz que llevaban, en el mismo instante que comieron, desaparecieron. Desaparecieron. Así es que quedaron desnudos porque estaban rodeados de unas vestiduras de luz. Y quedaron desnudos porque esas vestiduras se apagaron, se esfumaron en el momento que comieron de ella, del fruto. Y dice entonces que buscaron una solución, y es que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Así es que van a un árbol de higuera,
que tiene hojas bien grandes y se hacen delantales. ¿Y estos delantales, qué representan estos delantales? Fijaros que ellos estaban desnudos, o la desnudez es culpa del pecado. Moisés intenta también reflejar en el ambiente de su época que los únicos que se veían desnudos en Egipto eran los esclavos. Los esclavos eran vendidos desnudos en el mercado. Así es que de alguna manera, al quedarse desnudos, lo que está diciendo Moisés es: los timaron y el genio, la serpiente, Satanás, los esclavizó completamente. Es decir, a partir de ese momento eran esclavos de Satanás. De ser libres pasaron a ser esclavos. Cuando ellos se cosen las vestiduras de higuera, ¿qué buscan hacer? Buscan solucionar el problema de la desnudez, que directamente les ha venido por el pecado. Así es que ellos intentan solucionar por sí mismos el pecado o las consecuencias del pecado. Y se cosen hojas de higuera y se hacen unas vestiduras. ¿Qué representan estas vestiduras? Representan las obras, representan la salvación por las obras. Así es que ellos intentan de alguna manera inventar una solución para el pecado, salvación por las obras. Y ahí aparece el Señor en el huerto. Y el Señor viene a hacer un juicio, porque al pecado siempre hay que hacerle un juicio. Así es que Dios baja a hacer un juicio que tenía que terminar con la muerte de Adán y Eva. Pero no terminó con la muerte de Adán y Eva, porque había un plan de la redención establecido por pura gracia de Dios y por pura misericordia. Y Elena de White nos dice que en el mismo instante que Adán y Eva comieron del fruto, Jesús entró a la presencia del Padre y le dijo: Padre, yo muero por ellos. Ya habían establecido ese plan, pero en ese momento se confirmó y Jesús dice que entró a la presencia del Padre y les dijo: Padre, que no mueran, yo moriré por ellos. Así es que ese Jesús que había entrado a la presencia del Padre y habló con el Padre de todo el plan de la redención y que Él asumiría todo ese plan de la redención, automáticamente baja a la tierra a ver a Adán y Eva. Y el versículo 8 me dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y Adán y su esposa se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se esconden? Elena de White dice que todos los días Jesús venía a verles y ellos salían corriendo al encuentro de Dios. Y este día salen corriendo en dirección contraria. ¿Qué hace el hombre desde aquel día? El hombre huye de Dios. ¿Y Dios qué hace? Dios busca al hombre y busca y busca y busca y continuamente le dice lo que le dijo aquí a Adán y Eva. Y llamó Jehová Dios a Adán y le dijo: ¿dónde estás tú? Así es que la pregunta de Dios al ser humano desde entonces es: ¿dónde estás? ¿Dónde estás, fulanito? ¿Dónde estás yendo? ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Por qué estás huyendo de mí? Venid a mí, todos los que estéis cargados y cansados, que yo os quiero hacer descansar. Y el hombre corre y corre, cada cansado y cada vez más cansado, y huye de Dios, pensando que Dios le va a quitar algo, le va a castigar, no sé. Fijaros que Adán y Eva tenían que haber acudido a la presencia de Dios humildemente y haberle dicho: Señor, perdónanos. Perdónanos porque hemos pecado. Porque hemos pecado contra ti y estamos viendo las consecuencias. Tenemos miedo, tenemos frío. De repente tenemos vergüenza, nunca habíamos tenido vergüenza. Y ahora tenemos vergüenza, miedo, inseguridad. Todo eso que lo ha traído el pecado, inmediatamente, instantáneamente cambió su mente. El pecado cambia nuestra mente, cambia todo absolutamente a nuestro alrededor. Pero Adán y Eva en vez de eso huyen, con lo cual marcan lo que el ser humano a partir de ese momento harán: huir de Dios. Y el ser humano huye de Dios. Por eso la mayoría de seres humanos huyen de Dios. Y algunos Dios consigue alcanzarlos y consigue que el Espíritu Santo entre en ellos y consigue transformarlos. Pero la tónica general es ese: el hombre se hace delantales
de hojas de higuera, es decir, busca soluciones personales, filosofías personales, respuestas personales al problema del pecado, inventando 1000 teorías y 1000 religiones, y huye de la verdad, huye de aquel que podría realmente darle paz y solucionarle la vida y sobre todo la vida eterna. Así es que finalmente es interesante que cuando Dios le pregunta, Él dice en el versículo 10, y Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo Dios, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Fijaros que Dios se lo pone fácil. Solo tenía que haber dicho, sí, es verdad, he comido. He comido y perdóname porque he pecado contra ti. Dios se lo pone muy fácil. Dios le pregunta, ¿dónde has aprendido esa ciencia que no conocías? ¿Cómo te has dado cuenta de que estabas desnudo? ¿Cómo ahora tienes vergüenza si antes no tenías y estabas desnudo también? ¿Quién te ha enseñado eso? ¿Dónde aprendiste ese conocimiento que no tenías antes? En el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así es que, por eso Dios le dice, quizá comiste del árbol que yo te dije que no comieses. Y entonces, ¿qué hace Adán? Fijaros que ese hombre, unos minutos antes, comió del fruto porque estaba dispuesto a morir por y con Eva. Y unos minutos después, cuando Dios pregunta, ¿qué le dice? ¿Qué le responde a Adán? Dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Así es que, si alguien tiene que morir y alguien es culpable, ¿quién es? Ella. Ella es la culpable. Fijaros, ese hombre perfecto que en su amor perfecto estaba dispuesto a entregar su vida por su compañera, ahora que ha pecado, su mente ha sido transformada y dice, bueno, sálvese quien pueda, que muera ella. Y desde entonces el ser humano hace eso. Sálvese quien pueda, y que muera el otro, no yo. Y sobre todo, las culpas son ¿de quién? Siempre del otro. Y en último lugar de Dios. Porque tú fuiste el que creaste a esa mujer. Y si no lo hubieras creado así de defectuosa, pues entonces no estaríamos en este problema hoy. Así es que la culpa la tienes tú. ¿De quién es la culpa de los problemas hoy graves? Cuando se muere un hijo, un familiar, ¿a quién le echa la culpa a las personas que nunca creen en Dios y que pasan de Él? ¿A quién? A Dios, y maldicen a Dios, y si Dios, Pero si no te acordaste en tu vida de Él, ¿para qué ahora te acuerdas de Él? Esto ya se marcó en el Edén, esto ya lo hizo Adán y Eva, y lo transfirió a todos sus descendientes. Es como si genéticamente todo lo que ocurrió ahí al principio se hubiera marcado genéticamente en la mente de esa primera pareja y lo transmitieron a sus descendientes, porque el ser humano desde entonces actúa así. Actúa con esas premisas. Actuamos todos así. Y en vez de reconocer nuestro pecado, no, le echamos la culpa a quien sea. No, es que la sociedad me hizo así. No, es que el medio ambiente donde crecí. No, es que no tuve todas las oportunidades. O la culpa es de este, del otro. Pero reconocer yo que me he equivocado, nos ponemos como gato panza arriba, con las uñas sacadas y peleando a muerte para no reconocer que me he equivocado. Y decimos mentiras 1000 si hace falta antes de reconocer que me he equivocado yo y que la culpa es mía nada más. La culpa era de él nada más. Igual que era de Eva nada más. Así es que este es el grave problema del pecado. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer que dijo, lo mismo. No, la culpa es de la serpiente, que me engañó y yo comí. Y finalmente, ¿de quién es la culpa? Es tuya, porque tú creaste a la serpiente. Así es que, mis hermanos, de verdad, cuando tengamos un pecado, cuando tengamos un fallo en nuestra vida, no echemos la culpa a nadie. Reconozcamos nuestra culpa. Cuando en nuestro matrimonio vayan mal las cosas, no echemos la culpa al otro. Pensemos que cuando van mal las cosas en un matrimonio, parte de culpa la tiene uno y el otro. Los dos tienen culpa.
Así es que miremos qué culpa tengo yo y qué tengo que cambiar en mi vida, o qué ayuda tengo que pedirle a Dios para que esas cosas cambien y yo pueda arreglar la situación. Y mejor decir la verdad que mentir, porque la mentira tiene las patas muy cortas, así es que tarde o temprano se me va a pillar y lo voy a pasar muy mal. Fijaros el Urdangarín, cómo lo está pasando ese hombre. Ese hombre se está quedando en los huesos. Y ya veremos si un día no se suicida, porque estas situaciones pueden acabar en un desastre total, rompen todo. Así es que ese es el problema de la mentira. Finalmente se descubre la mentira, y cuando se descubre la mentira, entonces, pues no hubiera sido mejor ir con la verdad desde el principio y arreglar la situación. Pues esto es lo que Dios nos dice. Por eso Dios nos dice que no mintamos, que seamos sinceros, que digamos claramente y reconozcamos nuestra culpa y pidamos perdón, y Él nos perdona. Así comienza la redención, reconociendo nuestra culpa y pidiendo perdón. Y si no reconozco mi culpa y no pido perdón, seguiré con mis delantales de higuera. Es decir, no querré despojarme de mis delantales de higuera, porque fijaros que lo que conlleva reconocer ante Dios es decir, sí, estoy desnudo completamente y todo esto no sirve para nada. Porque Dios dice que les hizo vestiduras de pieles y los vistió. Así es que Dios les da una solución duradera frente a una solución que no sirve para nada. Pero para aceptar la solución duradera de Dios, que se basa en las pieles de animales que representan a su Hijo que un día morirá en la cruz, y que nos tiene que revestir de su perfección, tiene que revestir la desnudez de mi esclavitud, la desnudez de mi pecado, para que yo pueda entrar al cielo, pero para que Él me pueda revestir yo me tengo que desnudar antes, me tengo que despojar de las hojas de higuera y reconocer cuál es mi situación, y es que estoy desnudo. ¿Qué le dice Dios a la iglesia de la Odisea? ¿Te crees que estás vestida como una reina? ¿Y cómo estás realmente? ¿Cómo te veo yo que estás? Estás desnuda, le dice. Estás desnuda. Miserable, pobre, ciega, desnuda. ¿Por qué? Porque no queremos aceptar que tenemos pecado en nuestra vida y estamos aferrándonos a pecados y a delantales de hojas que no queremos soltar. Y nos creemos que, no sé, por llevar una religión ritualista y venir aquí todos los sábados y dar los diezmos y ya tenemos la entrada al cielo. No, Dios te dice, no, te tengo que transformar completamente. Esta semana releía la historia de Abraham en Patriarcas y Profetas, y es magnífico cómo ese hombre fue transformado por Dios, pero cómo él buscaba todos los días transformar algo de su vida. Y dice que era un hombre manso, humilde, que era un ejemplo viviente para todo un campamento de más de 1000 personas. Y aunque tuvo sus fallos, ese hombre buscaba a Dios cada día, se arrepentía de sus pecados y buscaba crecer en Dios. Es decir, vivía una religión práctica. El problema nuestro es que vivimos muchas veces una religión teórica y no se refleja en nuestra vida. Salimos de la iglesia y estamos empujando con el codo al hermano para ir a la librería y conseguir el libro que quiero, y hay demasiada gente, me molesta, empujo con el hombro. Entonces, mis hermanos, se tiene que ver el amor de Cristo en nosotros, y eso solo se logrará si yo realmente caigo de rodillas y reconozco delante del Señor, me he equivocado, he pecado, estoy desnudo, vísteme con tu perfección, transfórmame. Y Dios está encantado de revestirme. El problema es que yo no quiero muchas veces que Él me revista. ¿Cuáles son las consecuencias terribles que Dios les anuncia que van a tener? Pues Dios le dice, antes de nada, le dice a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es decir, Elena de White dice que por haberse dejado usar por Satanás, o sea que quizá tenía cierto dominio cada animal para no dejarse usar por Satanás, pero la serpiente se dejó usar por Satanás y finalmente las consecuencias
es que en su raza o en su especie la degeneración del pecado fue terrible. Tanto es así que es uno de los animales que ha creado uno de los venenos más terribles para todos los demás animales. Mata todo, mata incluso elefantes. Una serpiente de 1 metro en África, las víboras del Gabón, matan a un elefante con una pequeña inyección de veneno, de su veneno. Imaginaros qué potencia terrible. Estas son las consecuencias del pecado. Pero Dios no nos deja abandonados al pecado, sino que le da una fantástica esperanza a Adán y Eva. Una esperanza que los mantuvo vivos, porque dice que la desesperación, dice Elena de White, hubiera sido horrorosa si ellos no hubieran tenido esta promesa. ¿Cuál? La de Génesis 3:15. Y Dios les dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Así es que Dios dice, en la tierra a partir de ahora habrá 2 tipos de personas, 2 descendencias, 2 simientes. Unos serán la simiente de la serpiente, es decir, aquellos que sirven a Satanás, los hijos de los hombres, que dirá más adelante en el diluvio. ¿Y otros quiénes serán? La simiente de la mujer, es decir, aquellos que a través de Jesús, ese descendiente que vendrá y nacerá de una mujer, que un día, en una lucha terrible en este mundo, la serpiente le morderá en el calcañar, es decir, donde muerden las serpientes, siempre aquí, abajo, en el tobillo, porque no las ves, están entre la hierba, las pisas, se giran y te muerden. Muerden el tobillo. Ahí eran la mayor parte de las mordeduras en África. Pero, en ese momento, el descendiente te pisará la cabeza. ¿A qué evento se estaba refiriendo? A la cruz. Satanás planeó la cruz y mordió a Jesús en el calcañar y lo clavó en la cruz. Planeó la cruz para Jesús, la muerte en la cruz. Pero, al no soltarse de la cruz y al morir sin pecado, Jesús ganó la victoria y le pisó la cabeza a la serpiente. Es decir, la condenó a muerte en la cruz. Y Satanás sabe que es un enemigo vencido, que le queda muy poco tiempo. Y está intentando matar a todos los que puede mientras está muriendo, porque sabe que con la segunda venida se acabó su tiempo. Y terminó. Sí, las consecuencias del pecado son terribles para el ser humano, ¿verdad? En el versículo 16 dice: a la mujer multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará sobre ti. Todo esto no hubiera ocurrido. Es decir, le está diciendo, va a haber una degeneración celular, los músculos ya no serán tan flexibles, las dilataciones en el parto no serán perfectas, serán imperfectas, provocará dolores tremendos, habrá roturas celulares, sangre, cosa que antes no hubiera habido. Y además le está diciendo, y tu deseo será para con tu marido. Es decir, si ahora los dos seréis iguales, a partir de ahora habrá una desigualdad. Y ahora os satisfacíais en todos los aspectos mutuamente, perfectamente el uno al otro. A partir de ahora, en eso también habrá una desigualdad. Y de alguna manera la palabra que aparece aquí, que se ha traducido por deseo, es una palabra que en hebreo intenta manifestar. Tú, le está diciendo a la mujer, buscarás a partir de ahora al hombre de tus sueños en tu esposo, a ese hombre que tú piensas que colmará de felicidad tu vida y todos tus deseos, y nunca lo hallarás. Es decir, a partir de ahora habrá una desigualdad total en el matrimonio. Esa unión perfecta que había, el pecado lo rompe todo. Y finalmente también rompe la unión más increíble que Dios había formado, que era la unión matrimonial. ¿Sí? ¿Tú querías preguntar algo? Ah. Así es que las consecuencias son, y al hombre, cuanto obedeciste la voz de tu esposa y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tus rostros comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Fijaros que todo esto, no había cardos antes del pecado. El hombre no sudaba, no se cansaba,
Todo esto son consecuencias del pecado. Y todas estas consecuencias del pecado las tenemos que ver luego en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y tenemos que entender cuando Dios dice a los sacerdotes, no quiero que sudéis en el tabernáculo. ¿Por qué les dice a los sacerdotes, no quiero que sudéis en el tabernáculo? Así es que no os pongáis ninguna prenda de lana, que da mucho calor, para no sudar, solo de lino. ¿Por qué les dice, no quiero que sudéis? Porque es una consecuencia del pecado, y de alguna manera Dios está diciendo, no quiero que tengáis ningún tipo de relación con el pecado mientras estáis sirviéndome. Pero lo mismo le ocurre a la mujer cuando le dice, oye, cuando des a luz y te manches de sangre, consecuencia del pecado, no acudas al tabernáculo, así, antes ve y lávate con las aguas de la purificación, unas aguas increíbles, fantásticas, hechas con una vaca roja, con leña roja, con un trapo rojo, con todo rojo. Y con las cenizas que quedaban de haber quemado todo eso, lo echaban en agua. Y con ese agua, que se llamaba el agua de la purificación, se lavaban. ¿Y por qué todo era rojo? Y acababa dentro del agua. ¿Qué quería decir? Claro, está diciendo, esa vaca, ese hisopo, ese trapo rojo, todo representaba la muerte de Jesús en la cruz. Y el agua representa al Espíritu Santo. Y la purificación que obtenemos primero por Jesús en la cruz y con la ayuda del Espíritu Santo se nos perdona todo. Así es que Dios comienza a relacionar todas las cosas que no ocurrían antes del pecado con símbolos del pecado. Por eso la menstruación se convierte en un símbolo del pecado, porque no había menstruación antes del pecado. La lepra en un símbolo del pecado, porque no había lepra antes del pecado. Tocar un muerto es impuro. ¿Por qué? Porque no había muertos por el campo antes del pecado. Así es que todo lo que antes no ocurría, ahora es símbolo del pecado, y Dios lo emplea para decirme, no entres en contacto con el pecado si quieres estar en relación conmigo. Y si entras en contacto por accidente o porque tu naturaleza sí lo produce, y es muy interesante que la regla no la podemos dominar, ni el parto y mancharse de sangre tampoco, así es que Dios te está diciendo, mira, el pecado está dentro de ti, así es que tus buenas obras no sirven. ¿Por qué? Porque aunque tú no quieras, te estás manchando de tu propio pecado que está dentro de ti. Por eso tus mejores obras, dice, son como compresas de mujer manchadas por la menstruación, dice Dios, como trapos de inmundicia. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque te está diciendo, oye, el pecado no es solo lo que tú haces, es lo que tú eres. Así es que tus mejores obras están manchadas de pecado. Por muy buenas que quieran ser, tu mente es egoísta y no la puedes cambiar. Así es que Dios pone estas consecuencias que dice aquí en el capítulo 3 como sinónimos, como tipos, como símbolos del pecado a partir de ese momento. Y cuando leemos todas las leyes levíticas tendríamos que tener esto en mente para entender por qué Dios hace todos esos sistemas de purificación. Son sistemas que te muestran cómo antes de, o para mantenerte en contacto con Dios, yo tengo que limpiarme del pecado. Sí, Dios me acepta, pero si voy a su Hijo, le pido perdón, Él me perdona, y entonces puedo otra vez estar en plena comunión con el Señor. Esto es lo que Dios me dice en todas las leyes levíticas. Y tengo que entenderlo aquí. ¿Sabéis? Y con esto vamos a terminar, en el chino mandarín, ¿sabéis cómo ellos dicen un deseo ilícito? Un deseo no correcto. Pues un deseo no correcto son 2 árboles y una mujer. Eso es un deseo no correcto en el chino mandarín. Y jardín, por ejemplo, para ellos es polvo, aliento y 2 personas. Eso es un jardín. Polvo, aliento y 2 personas. ¿Qué vemos en todo esto? Vemos que en este lenguaje ideográfico antiquísimo, tan antiguo como el hebreo, o tan antiguo, o más antiguo que el hebreo a lo mejor, pues se ha quedado plasmado ¿qué?
se han quedado plasmadas aquellas tradiciones orales que de padres a hijos se fueron transmitiendo. Y, ¿sabéis? Es interesante. Ellos pintan, cuando tienen que decir barco en chino mandarín, te dibujan un barco y 8 personas dentro. Un barco con 8 personas dentro. ¿Por qué con 8 personas dentro? Porque es que cuadra todo con el diluvio, con la creación, todo cuadra en ese lenguaje ideográfico. Y es interesantísimo. Hay unos estudios hechos sobre esto fascinantes. Así es que vemos que realmente, todo esto, mis hermanos, ocurrió. Y cuando lo estudiamos al detalle, y yo solo hoy he hecho una pasada por encima, se puede estudiar todavía más al detalle este relato, vemos todo un diseño psicológico impresionante, espectacular, de todo el problema de la caída y sus consecuencias a largo plazo. ¿Sabéis? Hay una historia que inventaron hace muchos años, tantos años como tiene el hebreo, porque esta historia se ha encontrado en pergaminos escritos en siriaco, que es una lengua hermana del hebreo. Y en siriaco y en esos pergaminos se encontraron los cuentos de las 1001 noches. Y entre los cuentos de las 1001 noches aparece un cuento que es Aladino y la lámpara maravillosa. ¿Y qué tiene que ver Aladino y la lámpara maravillosa con el Edén? Pues sabéis, tiene todo que ver. Es una radiografía de la tentación del Edén, pero contada al revés. Porque sabéis, no sé cuántos conocéis la historia de Aladino y la lámpara maravillosa, pero ha salido por Walt Disney, ha ganado Oscars en sus películas esta historia, y en resumen es un chico y su madre que viven en la mendicidad en una gran ciudad del Oriente, en la gran ciudad de Bagdad, y el chico pues se dedica a robar cosas por allí y un día pues roba una lámpara a un vendedor que vendía lámparas viejas y entre todas las lámparas la primera que engancha se la lleva y cuando llega a su casa pues le dice a su madre, oye, pues mira, solo hoy he podido conseguir esto, pues yo qué sé, límpiala porque está muy sucia y por lo menos nos servirá para alumbrar. Así es que la madre fue y limpió la lámpara. Y al limpiar la lámpara y frotarla, es decir, al entrar en contacto íntimo con la lámpara, de allí sale un genio. Un genio que les dice, soy vuestro esclavo, pedidme 3 deseos y cuando os conceda los 3 deseos, pues yo seré libre y volveré al espacio de donde vine. Así es que, qué interesante. Fijaros que es un hombre y una mujer frente a un genio, solo que es un hijo y una madre. En el caso del Edén es un hombre y una mujer que son marido y mujer. ¿Y qué creéis que le piden lo primero al genio? Bueno, están muertos de hambre, así es que ¿qué le piden? Una comida espectacular, y el genio les pone allí un banquete delante de palacio, en un instante. El segundo deseo que le piden es que el chico estaba enamorado de la hija del sultán, así es que le dice que quiere ser el hombre más impresionante del mundo, y lo convierte en un príncipe riquísimo y lleno de riquezas y camellos y de todo, que impresiona a la princesa, se casa con ella y luego le pide que quiere ser como el sultán, bueno, más que el sultán, así es que lo deja convertido en un dios. Y el genio se vuelve al espacio de donde vino. Los paralelismos son increíbles. Los paralelismos son fascinantes y los podéis sacar muy fácilmente, ¿verdad? Tenéis a la serpiente, tenéis al genio, ¿verdad? Dice que la serpiente era el animal más astuto, un genio con poderes cósmicos, realmente está detrás de esa serpiente, pero en el cuento de Aladín, ese genio es esclavo del hombre. Sin embargo, en el cuento del Edén, los dos son libres y ninguno depende del otro. Tenemos un hombre y una mujer en los dos lados, en un lado tenemos el árbol del conocimiento, todos los árboles son iguales, en el otro lado tenemos una lámpara, igual que otras lámparas,
no hay ninguna diferencia aparente en ella, pero dentro de esa lámpara hay un genio. Y en el árbol del conocimiento también hay un genio, allí oculto. Y cuando sale proponen los dos 3 deseos. Pero fijaros una cosa interesante. El genio de la lámpara le dice al hombre, proponme los deseos. ¿Y quién propone los deseos en el Edén? Es el genio el que dice lo que tiene que pedir el hombre. Fijaros que no nos deja libres escoger. Finalmente los dos piden comida, conocimiento, en el otro caso riquezas y posesiones, seréis como Dios. Y a Aladino y a su madre los deja convertidos en los seres más poderosos de la tierra. El hombre acepta los deseos de la serpiente y fijaros que en la otra historia es el genio el que acepta los deseos del hombre. O sea que está todo contado al contrario. Y el primer deseo se cumple en los dos lados, el segundo deseo se cumple en los dos lados, pero cuando llegamos al tercer deseo, ¿qué pasó? Pues en el otro lado, en el del genio de la lámpara maravillosa, los deja convertidos en dioses, y en el otro son esclavos. En uno el genio se vuelve al espacio y en el relato del Edén el genio se queda. No se marcha al espacio donde vino, sino que se queda para esclavizar al hombre para siempre y mete al hombre en la lámpara. Es decir, lo esclaviza. Y finalmente, Adán es esclavo, Aladín es sultán, el genio se queda con este mundo, en el cuento de Aladín el genio se marcha a las estrellas. ¿Cuál es la conclusión de las dos historias? ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué conclusión saca un niño al que le cuentes una historia y le cuentes la otra? ¿Qué conclusión puede sacar un niño que le cuentas la historia de Aladino y la lámpara maravillosa? ¿Qué quiere encontrar el niño corriendo? ¿Al genio? Están buscando al genio, toda la humanidad está buscando al genio ahora mismo. ¿Y quién es el genio? Es Satanás. ¿Por qué creéis que esa película la coge Walt Disney y gana Oscar y todo? ¿Habéis visto alguna película que haya ganado Oscar que cuente la verdadera historia del Edén? Ninguna. Porque no está patrocinada por el genio. Claro. Y en la verdadera historia del Edén, ¿qué te queda cuando lees esa historia y ves tu situación? ¿Qué? En una estás buscando al genio y en la otra, ¿qué estás buscando? ¿Qué buscas en la otra? Porque el genio nos tiene esclavizados, así es que ¿qué buscamos? Buscamos un redentor que nos libre del genio, un salvador que nos salve del genio. Así es que, ¿quién inventó la historia de Aladino? Pues lo inventó un ser humano que conocía bien la historia del Edén y que no le gustaba nada la historia del Edén y cómo el hombre había quedado. Así es que él contó otra historia con las mismas cosas, cambiando un poco el escenario, pero finalmente con conclusiones finales completamente diferentes. En una, en la del Edén, necesitamos un Salvador que nos libre del genio porque no somos capaces nosotros de librarnos de este genio con poderes cósmicos, y en la otra, todos buscan ese genio, que es esclavo nuestro y que va a hacer lo que yo quiera. Y Satanás riéndose a carcajadas detrás. Así es que, mis hermanos, ojalá todos encontremos al Salvador. Ojalá todos logremos, a través de nuestro reconocimiento de nuestra necesidad de Él y de quitarnos los delantales que nos hemos puesto y dejarnos que Él nos revista, que realmente podamos ser arrancados y sacados de las cárceles del genio que ha venido del espacio y seamos liberados, porque solo Jesús puede vencer a ese genio y a sus 3 deseos impuestos, porque desde entonces el ser humano solo busca realizar esos 3 deseos que le propone Satanás. El único que nos puede liberar de eso es Jesús. Ojalá todos podamos encontrar a Jesús profundamente y podamos ser liberados completamente de las cárceles y los deseos del pecado. Entonces se demostrará que realmente Jesús ha ganado la batalla en nosotros. Pues que todos podamos tener esta experiencia.